Marp Space, compartiendo magia para inspirar. ¿Cómo están el día de hoy? Estoy muy feliz de estar con ustedes compartiendo este primer capítulo llamado Recuerdos de Pandemia, sobre todo con estas grandes mujeres que tengo aquí. Y pues estaremos en este espacio de diálogo y de reflexión compartiendo magia para lograr inspirarlos. Entonces, ¿cómo están el día de hoy? Muy bien, muy contentas de estar aquí compartiendo el primer episodio de este nuevo viaje que se llama Marp. Y por supuesto, con una gozadera de estar en estos micrófonos con ustedes, querida Marps, querida Dani. Mucho gusto. ¿Cómo te encuentras, Barb? Yo me siento súper contenta y súper entusiasmada, muy emocionada por formar parte de este lanzamiento. Me encanta verte el día de hoy, te veo tan sonriente, tan alegre y me encanta ser coparticipadora de esta energía junto con Pau. Muchas felicidades. Me encanta su energía. Y déjenme presentarles a estas grandes mujeres. Primero empezaremos con Pau. Pau Serra es abogada por decisión y convicción, defensora de equidad, diversidad y ética y orgullosa hija de un loco soñador que la guarda desde el cielo, tu padre, y una mujer luchona llena de convicciones firmes. Aparte es mamá, esposa, amiga, confidente y mentora. Y actualmente es Head de Legal y Compliance en Omron, México y Latinoamérica. Muchas gracias, Pau, por tenerte aquí. Muchas gracias. Bravo. Enseguida tendremos a nuestra Bárbara Marcén, muy conocida como Barb. Y ella es coach, mentor, speaker. Suele decir mucho esta frase: aprende a ver más allá. Fomenta el liderazgo consciente, multidimensional, auténtico y sostenible. Además de ser mamá de gatitos, ama a los gatitos. Es abogada también corporativa y de compliance, con más de 20 años de experiencia, ¿verdad, Barb? Y pues aparte es fundadora de Mujeres en Compliance y Chief Compliance Officer de Baker & McKenzie. Muchas gracias, un honor tenerlas aquí. Súper. Igualmente, de verdad. Bueno, pues estaremos abordando un tema, yo creo que bastante importante, que a todo el mundo nos ha llegado a impactar, ¿no? Que es el de la pandemia. Empezaré con una serie de preguntas y me va a encantar que ustedes nos puedan justamente compartir esa magia de cada una, ¿vale? Empezaré contigo, Pau, y así sucesivamente. Venga. Entonces, evidentemente este es un espacio donde pues vamos a compartir para llegar a inspirar, pero yo creo que vamos a empezar diciendo si nosotras nos llegamos a sentir mujeres inspiradoras durante la pandemia, ¿no? Ya sea para con nosotros mismas, para nuestra familia, nuestras personas más cercanas y también, ¿por qué no?, en el rol del trabajo, ¿no? Nosotros como, ustedes como líderes, ¿no? Nosotras como líderes, si llegamos realmente a fomentar esa inspiración en nuestro equipo de trabajo, ¿vale? Vamos. Pau. Pues creo que parto diciendo que también me sentí inspirada, porque también para poder inspirar necesitaba encontrar esa motivación y ese motor de algo de que aferrarte, porque llegamos a, cada quien lo vivimos de maneras diferentes, en contextos diferentes. En mi caso, con mi cómplice de vida y yo, pues fue nuestro espacio en el cual se volvió nuestro lugar seguro. Y fue el estarnos motivando uno a otro y encontrar esa inspiración en lo que teníamos y aferrarnos a la salud, ¿no? Teníamos un pavor inmenso a enfermarnos, sobre todo él, que tiene también algunos temas que eran más susceptibles de enfermarse. Entonces tomamos un rol de estarnos echando porras juntos, ¿no? De estarnos motivando juntos, inspirando juntos. Y de ahí arrancar porque veíamos este distanciamiento de la noche a la mañana. Nos dijeron, ya no te pares en la oficina. Y entonces tu dinámica de esta interacción de la mañana, de cómo estás, ves a Papacho el cafecito y cuéntame cómo está tu perrito, se perdió totalmente, ¿no? Porque ya el tema digital ya no nos permitía tener este acercamiento, por más que tratábamos de hacer las sesiones de Zoom y nos juntábamos con amigos y todo, pues se perdía ese gusto por realmente tener ese contacto que dejamos de tener. Entonces, en ese entorno, a mí me gusta mucho leer, soy muy dicharrachera,
soy muy de, venga, vamos, sí se puede. Entonces, en esa inspiración que logré en compañía de mi esposo, fue tratar de esparcirlo. Bueno, ahora sí, hacia acá, ¿no? Y afortunadamente mi familia nuclear, que es mi mamá, mis hermanos, a pesar de que vivimos muy cerca, pues no nos veíamos y fue, venga, entre nosotros estarnos inspirando. O sea, de ahí mi mamá creó un chat donde todos los días y hasta la fecha nos manda siempre alguna frase y nos decimos buenos días. Estemos donde estemos, ya después de pandemia, de ahí fue donde empezamos a ¿Y se quedó? Lazos. Se quedó, nuestro chat bien. se llama Ojana y ya estamos ahí todos los días. Es más, cuando mi mamá nos manda un mensaje de, mamá, ¿estás bien? O sea, porque ella es la que lo detonó y empezó a generar también esta inspiración. Por eso decía, me sentí inspirada y eso me daba energía para inspirar hacia los demás, dentro del trabajo, con amigos, con compañeros, con colegas, ¿no? Y buscar canales de alguna manera de apoyo también, claro. ¿No? Súper. Muy bien, Pau. Eso fue. ¿A ti cómo te tocó? Ay, pues muy lindo, muy inspirador todo lo que nos cuentas, porque creo que la pandemia trajo lo mejor y lo peor de cada uno de nosotros, ¿no? Y eso ha sido lo más maravilloso. A mí me encanta las polaridades. Me encanta lo mejor y me encanta lo peor. Y el estadio que más trato de conquistar es el punto medio. Es algo que realmente me apasiona, pero no le tengo miedo a las polaridades, ¿no? Entonces, creo que para mí la pandemia fue interesante. Fue interesante. Creo que yo soy una persona muy disruptiva. Siempre me ha gustado la disrupción y el espacio entre la pandemia tampoco fue una excepción, ¿no? Entonces, la disfruté desde los espacios que se pueden disfrutar, ¿no? Encontrándole los puntos buenos a un acontecimiento que no era tan aceptable y tan susceptible. Y es bien interesante cuando hablamos de inspiración. A mí, yo no sé si fue una inspiración para alguien más, ¿no? Sin embargo, traté de conquistar una inspiración para mí misma, para poderla compartir un poco, como decía Pau, ¿no? Y algo que hice, y les cuento, ¿no? Antes de que empezáramos, les estaba diciendo que yo soy como muy de ir para adentro. Me encanta la introspección, llevo muchísimos años en procesos introspectivos, ¿no? Relacionados con el ser, ¿no? Con el ser humano, con el corazón, con el alma, ¿no? Y para mí el regalo más grande que me trajo la pandemia fue comprender el alma. Entonces fue algo espectacular. Tuve la fortuna de irme unos meses a Tulum. Y Tulum, que aquellos que conocen el campo energético de Tulum, tiene un campo muy, muy fuerte en el sentido muy femenino, pero también muy del alma, ¿no? Entonces fue un viaje muy lindo, en donde comprendí muchas cosas, observé muchas cosas mías. Y todo esto se los cuento porque algo que también comprendí en la pandemia fue el comprender lo que significa la sostenibilidad, la capacidad, ¿no? Ahora está tan de moda esta palabra, ¿no? Y lo ocupamos mucho los que nos dedicamos a la parte legal y a la parte de compliance, en donde se habla de la sostenibilidad como los objetivos de desarrollo sostenible. Pero realmente cuando le damos doble clic a esta palabra, podemos observar que es la capacidad de sostener. Y para poder sostener, hay que saber sostenerse. Entonces, yo creo que ese fue uno de los grandes descubrimientos hacia afuera, materialmente. Y con eso lo que quiero decir es que yo lo que trataba de hacer, y voy a platicar un poco del equipo de trabajo, que era con los que no podíamos desconectarnos, las personas que somos en el ámbito corporativo, porque sí o sí tenías que hablar con ellos todos los días, 8 horas, ¿no? Y yo lo que trataba de hacer, y espero que haya dejado una semilla, era sostener el espacio, ¿no? Sostener y ayudar a que ellos mismos sostuvieran el espacio para que todos juntos aprendiéramos a sostenernos y sostener el espacio mientras estábamos conectados. Y creo que eso fue un gran punto y un gran logro para todos, ¿no? Y así ir aprendiendo en conjunto que todo en esta vida va a pasar, pero cómo nos sostenemos mientras pasa. Y justo Barb y Pau, lo que ahorita están mencionando viene, o creo que me acaban de dar parte de la respuesta a otra de las preguntas que yo tenía, era qué aprendieron de ustedes mismas, ¿no? Durante la pandemia. Y creo que este término de uno, saber abordar que las cosas tanto negativas o más oscuras en la vida van a llegar a pasar en cualquier momento, no todo va a ser color de rosa, pero también depende de cómo
qué color tú le quieras dar, ¿no? O sea, desde qué perspectiva tú lo quieras manejar. Porque creo que desde una situación un poco más negativa o no tan favorable, ¿no? Se pudo sacar, ¿no? Algo bueno, tanto de ustedes mismas, para con tu esposo, para con su familia y con su equipo de trabajo, ¿no? Entonces, creo que va mucho de la mano, ¿no? De lo que llegaron a aprender de ustedes mismas. Sí, definitivamente. Se puso a prueba muchas habilidades, niveles de tolerancia dentro y fuera, ¿no? Con los demás. Nos volvimos más empáticos y sensibles, claro, porque escuchabas de pronto Octavizaba a alguien de tu equipo, oye, sabes que salí positivo. Entonces, el decir, me hice la prueba, salí positivo, era el sonido de terror de, ok, pero estás bien, cuídate, entonces, ¿no? ¿Qué te puedo ayudar? Exacto, sabemos de ley que porque eran los 10 días rigurosos, ¿no? De aislamiento y cada quien con diferentes síntomas, ¿no? Quien tenía los dolores de cabeza que lo llevaban a la locura, quien el estómago lo dejaba, entonces no sabías cuál iba a ser y cómo iba a vivirlo y cómo lo ibas a vivir tú cuando te tocara, ¿no? Entonces, a mí particularmente fue un cansancio y un agotamiento que hasta la fecha, y ahorita que hablábamos también un poco de estas secuelas, sí, tengo. Yo de pronto sí tengo que el power nap espérame, déjame 10, 15 minutos, por favor. de verdad, porque si no siento que me estoy durmiendo, o sea, el asunto, entonces, a mí esto me daba, yo sí dije, perdón, o sea, les quería mandar un mensaje, estoy enferma. No, o sea, era una cosa. Sigo enferma. Exacto. Sigo estando enferma. Pero vaya, estas fueron algunas de las cosas que creo que ganamos todos. Uh-huh. Pero también, tristemente, ya cuando salimos, esa tolerancia que habíamos ganado, siento que no la llevamos ya a ese ejercicio en el día a día. Uh-huh. A mí me pasó y yo sí decía, es que de verdad, respeten la sana distancia, o sea, ibas al súper, ¿no? Como astronauta y yo sí, o sea, como que sí, señor, sí se puede hacer ahí donde está su circulito, ¿no? Más ordenado. Exacto. Y hasta la fecha, ¿no? Alguien estornuda, entonces no se tapó la boca, sí, o sea, sí. ¿No? Entonces, esa tolerancia y esa empatía que ganamos estando aislados, que me parece un fenómeno fuera de serie. Uh-huh. Ya que salimos, bueno, ¿qué no teníamos que haber aplicado lo aprendido? ¿Qué no teníamos que continuar haciéndolo así de sostenible, ¿no? Y que trascendiera. Pero no, tristemente nos olvidamos, o sea, nuestro núcleo, ¿no? O sea, nos volvimos individualistas, sobre todo en el sentido de nuestro núcleo o nuestra persona. Y vienen todos estos temas ahora del well-being y el bienestar individual. Pero nos olvidamos de la colectividad y entonces perdimos esa tolerancia. Entonces, esta dualidad de lo que aprendimos, ya no lo ejercitamos, también me parece en un contexto fuera de serie, de bueno, y entonces ahora, ¿cómo volvemos a retomar eso donde nos veíamos y el cafecito y buenos días y cómo está y un interés auténtico a los demás, ¿no? Okay. Así es como creo que de las cosas que ganamos y aprendimos, pero que de alguna manera también se perdieron. Perfecto. Ahorita vamos a hablar de las cosas que se perdieron, pero a ver, continúa mi Barb, aparte de lo que aprendiste. Aparte de lo que aprendí, ¿qué más queremos platicar? Porque justamente mencionabas, ¿no? Lo que acabamos ahorita de mencionar, pero ¿hay algo más que aprendieras de ti misma? Yo creo que lo que les platicaba hace ratito, yo creo que fue una introspección, ¿no? Una introspección muy interesante. Yo no la viví tan temerosa a la pandemia por mi propia personalidad, ¿no? Pero ocupé ese espacio como para dos cosas. Uno, para crear y el otro para introspectar, ¿no? Entonces, una parte bien interesante fue toda esta parte introspectiva, que es algo que me gusta hacer y que hago desde hace muchísimos años, ¿no? Y encontré como muchas cosas muy lindas, ¿no? Hace ratito platicábamos, ¿no? Cuando sucede algo y estás en los estadios de oscuridad, ¿no? Muchas veces se escucha, ¿no? El fluye, el transfórmalo,
Y la verdad aprendí a no transformarlo, ni a ponerle colores rosa, sino aprendí a vivir en los espacios de la dualidad que son oscuros, ¿no? Y creo que eso es lo más valioso que puede tener la vida, porque siempre nos están condicionando a tratar de cambiarlos, a transformarlos, a fluye, a suéltalo, ¿no? Súper interesante lo que dices, porque, o sea, lo aceptaste, ¿no? Y aprendiste a lidiar con eso, a vivir, etcétera, ¿no? Quédate no tuviste ahí, ¿no? Y quédate donde estás y ve cómo se siente, ¿no? Entonces, siente cómo se siente las tonalidades no tan altas o los momentos no tan brillosos o entusiastas, ¿no? Y eso es un gran atributo porque te puede suceder en una enfermedad, en la enfermedad de un ser querido, te puede suceder en el trabajo. Entonces creo que a mí la pandemia, seguro les pasó, pero a mí me tocó que la misma pandemia tocó muchas cosas de mí que las sacó. Entonces yo tuve que enfrentarme cara a cara con ellas, ¿no? Y decir, entonces fue como un punto donde nadé en esas aguas y entonces se quitó el temor de estar en esos espacios, ¿no? Entonces fue como muy lindo al estar ahí, ¿no? Durante mucho tiempo, ¿no? A mí me preocupaban muchas otras cosas también de la pandemia y decías, híjole, qué complicado, pero fue como ponerte, yo creo que tus propios monstruos enfrente de ti mismo, ¿no? Algunos puede haber sido la enfermedad, a otros a lo mejor el despido, a lo mejor para otros era vacunarse, que no querían vacunarse y si no se vacunaban los iban a despedir, entonces tenían dos problemas, la pandemia, la salud o la no salud, ¿no? Dependiendo cada quien cómo piense, ¿no? Y que a lo mejor los iban a despedir, ¿no? A lo mejor a otros también era el despedirse de alguien querido, ¿no? O el no haberse despedido de alguien querido porque no lo volvió a ver, ¿no? Entonces creo que la pandemia trajo monstruos muy, 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 muy grandes, ¿no? Y creo que mi gran aprendizaje fue quedarme ahí en esa oscuridad, ¿no? Y ver cómo, y lo dijiste bien lindo, Pau, y ver cómo de la oscuridad llega un momento que el mismo proceso termina y emerge la luz, ¿no? Claro. Entonces, ese brincar de las ballenas, de los delfines que entran y bajan. Y luego también encontrar lo que platicábamos, puntos ya más de equilibrio entre el renacer y la muerte, entre la oscuridad y la luz, y llegar a puntos más céntricos, ¿no? Que es ese punto medio que se conoce, donde entonces desde ahí puedes conectar con otras creatividades, otras fortalezas. Entonces yo creo que eso fue como una de las partes más interesantes, fue un proceso muy interno. Creo que también la palabra de creación, por ejemplo, si no mal recuerdo, tú fundaste Mujeres en Compliance durante la pandemia, ¿no? Sí, era algo que íbamos a platicar. Sí. Porque yo también vi varias personas que dejaron de ser o de trabajar en una empresa y dijeron, no, en este momento me voy a lanzar, ¿no? Y todo el mundo, pero ¿cómo en la pandemia vas a hacer eso y todo? Y mucha gente dijo, no. Si no lo hago ahora, incluso creo que justamente la pandemia sirvió para también ayudarte a quitar ciertos miedos, ¿no? De no, lo debo de hacer ahora y ahora es el momento y venga, me voy a aventar. Un amigo puso un restaurante y empezó a hacer, y todos, ¿qué? Un restaurante, y lo hizo repartiendo en casas y todo, y ahorita ya es un local, ya tuvo que rentar el de al lado y todo, porque a la gente le encantó, de tanto que le pedían a domicilio y todo, lo abrió, entonces, guau, o sea, fueron casos que también tú dirías, oye, no, pero ayudó justamente a crear, ¿no? Y lo que comentabas, que para algunos fueron estos monstruos, que yo también lo puedo ahí como derivar dentro de que monstruos, pérdida, algo así, pero para ustedes probablemente es una pregunta un poquito más difícil, pero llegaron a perder familia, pareja, amigos, trabajo. ¿Qué perdieron? ¿Qué fue lo más difícil durante la pandemia? ¿Qué cosas perdieron? Si quieres, Pau. Pues en cuanto a tema familiar, gracias a Dios, el universo y cualquier creencia, fue un tío por parte de mi mamá, no tan cercano, pero aún así, o sea, ya saber que alguien de tu familia perdió la vida y después de estar cierto tiempo internado era difícil. También otra tía muy querida que estuvo también en una situación cuando te decían, es que lo van a intubar o la van a intubar, ya era de, no, ya no salió, ¿no? Entonces, el perder la confianza, la certeza en si va a salir, ¿no? Si va a curar. En algunos casos,
la esperanza, ¿no? Y en algunos casos también, porque no es que todo haya sido maravilloso, en algunos casos ya era un poco, no sé si podría decirse que se gana la resignación o se enfrentan esos monstruos, pero decir, mira, ya total, si me toca, pues me toca. Ya llegó un momento en que decías, ya quiero vivir, ¿no? Entonces, de pronto, el sentimiento de pérdida, de la libertad de poderte mover, de poderte reunir, de poder conectar en persona, eso creo que para mí fue de las cosas que más me impactaron, ¿no? En cuanto a mis pérdidas. Yo de verdad que era, pero ¿por qué tenemos que quedarnos en casa? Yo sí era de las que, sí hay que regresar, ¿no? Ya cuando regresamos, o sea, me costó al principio adaptarme al modelo de 100% en casa. Y ahora me preguntas y digo, no, ya, ay, tengo que ir a la oficina. Pero en general eran como estas adaptaciones, el sentimiento de pérdida, porque tampoco es que perdieron la libertad, pero sí se limitaba. Y no como la conocíamos y la vivíamos, ¿no? De poder ir a espacios, a restaurantes, a reunirte con tus amigos, con tu familia, ¿no? Eso para mí yo creo que fue de las pérdidas más fuertes, ¿no? El caer en esa realidad de esa oscuridad, ¿no? La realidad de una oscuridad, aunque la haya vivido de una manera padre con mi esposo, ¿no? Claro. Extrañaba también ver a todos los días a mis perrijas porque viven con mi mamá. Entonces también eso de contacto. Cuando mi mamá se enfermó, que fue pues ni mamá ni perrijas, o sea, todos enclaustradísimos, ¿no? Eso creo que son de las cosas que puedo decir que significaron en algún momento una pérdida para mí. Sí, y quedabas por hecho, ¿no? Y ya después lo valoras, el no dar, el no ver a la gente, el no abrazarle, no tocarla, ¿no? O sea, es muy importante, somos seres humanos y necesitábamos eso. Entonces, sí, justo, el dar las cosas por hecho, ¿no? Eso, exacto. ¿Y tú, mi Bar? Yo escuchando esto que nos cuenta Pau, estaba haciendo como la analogía, y en mi familia no hubo pérdidas, ¿no? No hubo enfermedades. O sea, la vivimos desde otro espectro, y creo que fue como muy interesante porque escuchaba a Pau, ¿no? Y esta incertidumbre de decir, y pasará en mi familia, nosotros no la vivimos así. O sea, nosotros veíamos que ninguno se enfermaba, ¿no? Entonces fue como muy interesante ver la otra polaridad, ¿no? Claro. Donde lo vives desde otro lado, ¿no? No sé por qué, no tengo palabras, o sea, tengo agradecimiento, ¿no? O sea, porque sé que muchísimas personas pasaron otras circunstancias distintas, pero era como y no se va a enfermar, o sea, o porque ya está más grande, y no, y claro, pasaban, y no. Así de, ¿qué será? ¿Por qué será, no? Y fue tal cual como lo vivimos, ¿no? Y agradezco muchísimo. Tampoco hubo pérdidas en general de trabajos, de nadie, ¿no? Sí, la verdad que sí, muy afortunados, porque dentro de los monstruos, pues todo el mundo está esperando cuál te va a tocar, ¿no? Claro. Te va a tocar el trabajo, la salud, el perder a alguien. Y en ese aspecto creo que nos fuimos muy completos y muy acompañados, ¿no? Y yo vuelvo al otro punto, o sea, ¿qué perdiste? Yo creo que perdí mi otra yo. Eso sí fue porque, vuelvo a decirlo, para mí fue un viaje interno, ¿no? Entonces, ese viaje en el que te preguntas, en el que pasas esta soledad, te reinventas, ¿no? O sea, porque uno está padrísimamente en casa, ¿no? Pero también, aunque esté en casa, pues obviamente tienes que pasar estos espacios de soledad, de no acompañamiento. Entonces, a mí yo creo que lo que me pasó, lo vuelvo a compartir, fue una reinvención, ¿no? Encontrarte a ti misma, ¿no? Encontrarte a través de la circunstancia y de los miedos que pueden surgir a través de la circunstancia. Entonces, yo creo que fue como muy interesante. No lo sé, y vuelvo a decirlo, no sé si es muy particular de mí, porque desde muy chica, a mí todo el viaje iniciático interno me fascina, ¿no? Entonces, para mí fue una gran oportunidad de encontrar piezas en el camino, ¿no? Y una de las piezas que también descubrí, y me encantaría compartirles, descubrí la poca importancia de la mente, ¿no?
Creo que eso es algo bien importante. ¿Y por qué lo descubrí? Porque obviamente venimos y seguramente si nos escucha toda la gente que es muy en el ámbito laboral y corporativo, creemos que valemos por nuestros reconocimientos y por el uso de nuestra mente, ¿no? Y yo creo que la pandemia, por eso les digo que dejé mi otra yo por allá, me di cuenta que más allá de la mente está el corazón, ¿no? Pero un corazón enorme. Me dediqué a escribir un libro que está ahí en el tintero, está ahí. Y es un libro que habla muchísimo de todo el corazón, ¿no? De cómo funciona el corazón, pero a profundidad, hacia dónde conecta el corazón. Y cuando te metes a ver esa parte, te das cuenta que la mente es muy linda, pero es una herramienta básica, ¿no? No tiene la profundidad que puede tener el corazón, ¿no? En toda su magnitud. Entonces, mi pérdida es, perdí a mi otra yo para encontrar una nueva yo, ¿no? Que trae muchos más elementos, mucho más atributos y mucho más, yo creo que responsabilidad en sí misma y confianza. Entonces creo que eso fue lo que más me Qué gustó. Bonito. Uh-huh. Wow, súper profundo, ¿no? Sí. Todo lo que nos acaban de decir. Y yo la verdad me quedo con muchísimas cosas, pero sobre todo quisiera ya para concluir decirles 3 palabras y que ustedes me digan lo que primero se les viene a la mente. Qué complicado. Exacto. Eso me pone en apuro. Bueno, Pau, para ti primero. O una frase, no necesariamente debe de decir una cosa. Una oración, un enunciado. Exacto. Salud mental. Frágil. Lo asocio con fragilidad. Ok. Para ti, Barb. Conexión con tu ser. Ok, muy bien. 2. Si hubiera. Esa es muy buena. Casi si yo hubiera. Empieza tú. Siempre hay. Siempre hay. Ok. Muy bien, ¿no? Bueno. Sí, o sea, yo sé que es lo que venga primero a la mente, pero si yo hubiera, sería otra. Ok. Y por último, magia. Magia. Que me dice la palabra y pienso en el amor, pienso en mis perrijas, pienso en sueños, en estrellas, en todo lo que rodea. Es excelente. ¿Y tú, Barb? Máxima manifestación consciente de la creación. Muy bien. Oye, las tuyas están muy pronto. Sí, yo así aparte que ni fue tan rápido, pero tú muy bien. Sí, te juro que no hicimos trampa, no se las envié antes. Exacto, no te sé que sí fue auténtico esto. Bueno, pues muchísimas gracias por tenerlas, por compartir todo lo que nos acaban de compartir, que justamente es esa magia. Y pues espero pronto nos podamos volver a ver para pues seguir platicando de diversos temas que nos atañen a todo mundo. Y pues los invitamos a nuestro próximo capítulo de MARP Space, que somos mujeres auténticas, reales y poderosas. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Felices de estar aquí contigo. MARP Space. Mujeres auténticas, reales y poderosas.